Bueno, eh, lo primero que vamos a ver hoy es el esquema de medición del teodolito. Este esquema de medición que nos garantiza que los ángulos que medimos eh, son los reales. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros apuntamos hacia un vértice, fíjense en esta figura, este sería el círculo horizontal del teodolito, que una vez puesto en estación está incluido o contenido en un plano horizontal. ¿Por qué? Porque pusimos vertical, coincidente con la normal del lugar, al eje principal del aparato, que es el eje de rotación de la aligada, o sea, el eje vertical. El eje B corta, B corta. Al estar este eje vertical por la propia puesta en estación, podemos decir entonces que el círculo horizontal, que es con el que vamos a medir los ángulos horizontales, está perfectamente contenido en ese plano horizontal. Pero puede suceder que nosotros miramos un punto que está elevado, vamos a medir un ángulo A con centro en el vértice C y el otro vértice al que vamos a apuntar es B, y supongamos que el vértice A está elevado respecto de la superficie de ese plano horizontal, y el vértice B está en depresión, está por debajo de ese plano horizontal. Esto significa que nuestro ángulo va a venir vamos a apuntar con el anteojo hacia el vértice A, que está a una determinada altura, y vamos a girar después para leer en B un punto que está por debajo de nuestro plano horizontal. Para que el teodolito nos brinde el ángulo horizontal, lo que tiene que suceder es que se cumplan las condiciones de fabricación y de calibrado del teodolito. Que el eje horizontal esté perpendicular al eje vertical y que el eje de colimación sea perpendicular a este eje horizontal. Para que se produzca esta situación, supongamos que cortamos con un plano que contenga la normal del lugar, o sea, el eje vertical del aparato, y que contenga el vértice A, la proyección de ese plano nos va a dar esta línea roja, que es CA', que es la línea que nos define la dirección desde el centro del anteojo hacia el vértice A, es la proyección de esa dirección. Lo mismo va a suceder con este otro plano que marcamos acá en celeste, que contiene al eje vertical también y a la línea de visual desde el anteojo hacia el vértice B. Esa proyección sobre el plano horizontal nos va a dar una línea que es CB' y una línea CA'. El ángulo que nosotros medimos es el ángulo θ, que está o que sale por diferencia entre la dirección desde cero, que puede estar en cualquier lugar del círculo, no nos interesa, hasta la dirección CB, y desde la dirección, también desde el punto vértice cero, a la dirección BA, que es la de la línea roja. ¿Esto qué significa? Que por la constitución del teodolito, por la forma en que está diseñado, lo que nos miden son siempre, lo que nos mide son siempre ángulos horizontales. O sea, esta sería la primera parte, que es el esquema de medición del teodolito, y que nos garantiza, bueno, está calibrado de fábrica, que esté produciéndose bien estas dos proyecciones, la proyección en celeste y la proyección en rojo, que sería para el otro vértice. ¿Qué pasa? Cuando esas perpendicularidades no se cumplen, o sea, que el eje horizontal no es
perpendicular al eje vertical y el eje de colimación no es perpendicular al eje horizontal, tenemos dos errores que se denominan error de horizontalidad, de inclinación, perdón, el primero, y error de colimación el segundo. Esos errores hacen que cuando querramos proyectar estos dos planos sobre el plano horizontal que contiene el círculo horizontal del aparato, no se produzca la proyección vertical, sino que se produzca una proyección oblicua en ambos casos, que nos genera esos errores. Y esos errores se manifiestan con lo que se llama una influencia sobre la lectura angular. ¿Por qué una influencia? Porque de acuerdo a que el ángulo, a que el vértice A o el vértice B estén más o menos cerca del horizonte, o sea, del plano horizontal, o sea, que estén más o menos elevados, el error se va a manifestar con mayor o menor intensidad, tanto el error de colimación como el error de inclinación. Los dos tienen un comportamiento distinto, pero la consecuencia que traen es variarme las lecturas, la lectura hacia A y la lectura hacia B. Eso hace que después surjan los errores. ¿Por qué? Porque la proyección de estos dos planos no se hace perpendicular precisamente al plano horizontal que contiene al círculo horizontal. Esos son los dos errores más importantes que son propios del aparato. El otro error importante que tenemos que tener siempre presente es el de la puesta en estación. Por eso que la puesta en estación tiene que ser hecha con la mayor precisión posible para que ese error no tenga prácticamente influencia. Cuando nosotros medimos un ángulo horizontal, dijimos que la clase pasada que teníamos dos métodos, la medición angular simple y la medición simple con compensación, o sea, el método de Bessel. Ese método de Bessel nos garantiza que aunque se produzcan esos dos errores que mencioné recién de colimación y de inclinación, al hacer el promedio de las dos lecturas con círculo izquierda y con círculo derecha, ese error se compensa. Ahora, cuando medimos un ángulo vertical, la situación ya no es tan importante en cuanto a este tipo de errores. ¿Por qué? Porque el ángulo vertical se lo utiliza para poder proyectar una distancia al horizonte, al menos en topografía. En otras actividades como la geodesia, como la agrimensura, como la microgeodesia, puede ser muy importante los ángulos verticales. Pero en la topografía, donde nos limitamos a usar ese ángulo para calcular una altura o calcular un desnivel, o para reducir una distancia al horizonte, no tiene tanta importancia esos errores, porque esos errores nunca van a llegar al valor de manifestarse en los minutos. Entonces, esas proyecciones que nosotros hacemos a partir de la medición de los ángulos horizontales van a estar afectadas, pero sin un valor que podamos considerar medible o importante en las distancias horizontales. Entonces, para la medición de ángulos verticales solo se utiliza un método, que es el método de medición simple. Se disecta un punto, por ejemplo, en este ejemplo vemos acá, tenemos que medir el ángulo vertical entre el extremo P de esta antena y la base de este jalón. Cuando medimos este ángulo, lo único que hacemos es bisectar P, bisectar el jalón. Si P está más a la izquierda, empezamos por P, luego bisectamos el jalón o la base del jalón. Sabemos que el punto exacto es el punto donde el jalón ingresa en la Tierra. Y eso es lo que nosotros vamos a medir como ángulos verticales, en el caso alfa o alfa prima. No hace falta hacer una medición con círculo izquierda, con círculo derecha, hacer vuelta campana para la topografía, no es necesario.
Lo que sí tenemos que tener en cuenta que la forma de bisectar es distinta. Cuando bisectábamos un punto para medir un ángulo horizontal, ¿qué hacíamos? La coincidencia de la línea vertical del retículo con el eje del jalón, como una forma de hacer bisección. Recordemos que hay otras dos formas más, pero bueno, vamos a explicar la más sencilla, que es cortar por medio del jalón en sentido vertical. En el caso de los ángulos verticales, lo importante pasa a ser el eje horizontal del retículo, o sea, la línea horizontal, esta línea horizontal. Entonces, la que debemos con precisión colocar en coincidencia con el punto P, a partir del cual medimos el ángulo, es esta línea, la línea horizontal del retículo. Sí es importante que lo coloquemos en sentido horizontal, o sea, nosotros la puntería la hacemos de la misma forma que hablamos antes, con la mira de puntería. Con esa mira de puntería vamos a tener, desde afuera del anteojo, vamos a tener seguramente, si lo hicimos bien, la imagen del jalón, o en este caso de la torre, dentro del marco del anteojo. Esa imagen que nosotros tenemos ahí, la podemos, mediante el movimiento de los pequeños movimientos en sentido vertical y pequeños movimientos en sentido horizontal, llevar al centro de la cruz filar. Pero recuerden siempre que lo más importante es la precisión con la que hagamos la coincidencia del hilo horizontal con el extremo, en este caso, de la torre. Lo mismo vamos a hacer con este jalón, apuntando a la base del jalón. Si lo que queremos determinar es el ángulo entre P y la base del jalón. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Los teodolitos ópticos mecánicos, no así los digitales, porque los digitales podemos poner el cero donde nosotros querramos, porque es simplemente tocar un teclado para generar el origen. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es ver dónde está el cero del teodolito. El cero del teodolito puede estar ubicado en el cenit, o sea, en la parte más alta, digamos, donde el eje vertical chocaría con el cielo, o puede estar en el horizonte. En general son los dos modelos de teodolitos óptico-mecánicos que vienen, con el cero en el cenit o con el cero en el horizonte. Si el cero está en el cenit, lo que vamos a medir es este valor desde el cero hasta la visual. Bueno, ese valor se llama distancia cenital. O sea, lo que vamos a leer desde el cero hasta la visual, en este caso al punto P, se llama distancia cenital. El valor, o sea, el valor que nosotros vamos a usar, por ejemplo, para proyectar al horizonte esta línea, digamos que es una línea inclinada, una pendiente inclinada, y nosotros tenemos que proyectar a plano horizontal. El valor que vamos a tomar es el coseno de la diferencia de este ángulo con 90 grados. Es decir, el ángulo alfa o altura es el ángulo menor que vamos a tener desde la línea horizontal hacia la visual. Cuando el teodolito tiene el cero en el horizonte, el ángulo que leemos, o altura, es directamente el ángulo que necesitamos para la proyección. O sea que es el ángulo alfa. Si el valor, perdón, si el punto está por debajo del horizonte, vamos a tener este valor alfa prima. Si el teodolito es con cero en el horizonte, este valor es el mismo valor que nos va a dar la proyección, con cuyo coseno obtenemos la proyección de esta línea sobre el plano horizontal. Y si está en el cenit, vamos a tener que es el valor medido
desde el cenit hasta la línea, menos 90 grados, para que nos dé este valor. Es una salvedad simple que se hace para que uno preste atención dónde está el cero del teodolito. Una vez que Una uno, consulta. sí, La altura de la horizontal, ¿esa sería la altura del teodolito? claro, esa es la altura a la que está ubicado el círculo horizontal del teodolito. Ah, bien, bien. Listo. Entonces tenemos que alfa es el ángulo vertical o altura medidos de la horizontal hacia arriba. En algunos casos se lo llama alturas o ángulo vertical. Y alfa primero es el ángulo vertical, en este caso de presión hacia abajo. Y acuérdense que la medición desde el cenit hasta la línea de la visual se llama distancia cenital. Cenital con C o con Z es. En el caso de los teodolitos Vilte 1A, que son los que mayoritariamente tiene la cátedra, ese índice está en el cenit. Por lo cual, cuando nosotros miramos en forma horizontal, si queremos poner el anteojo horizontal, tenemos que poner 90 grados, porque justamente el cero está en el cenit. Aquí vemos esto que les explicaba recién, entonces la distancia cenital es el valor desde el cero, que está en el cenit, hasta la visual, y bueno, y lo que resta hasta el horizonte es lo que llamamos altura, o ángulo vertical. Esto es todo en cuanto a la medición del ángulo vertical. No hay demasiados problemas, no hay que considerar demasiados errores, solamente vigilar que esté bien hecha la puesta en estación, para que justamente el eje vertical del aparato sea perfectamente vertical. Después, si tiene errores de colimación o inclinación, no nos interesa demasiado porque ya les digo, los errores esos no afectan las proyecciones al horizonte, que es la finalidad de la medición del ángulo vertical en general en la topografía. Son valores que aparecen cuarto, quinto, decimal, y nosotros sabemos que en topografía medimos hasta el centímetro, o sea que no vamos a llegar a vernos influidos por esos errores. Como para terminar lo que es los errores del teodolito, o los posibles errores que podemos cometer en el uso del teodolito, vamos a ver dos errores que tienen que ver más que nada con el operador. Son errores que comete el operador, no el aparato, pero que son importantes porque van a ver las cifras que pueden generar. Uno es el error por excentricidad del punto de estación. Cuando hablamos de la puesta en estación, hemos dicho que deben cumplirse dos condiciones. Que el eje vertical del aparato esté perfectamente vertical, y la segunda es que además esté pasando por el punto de estación. Cuando eso no sucede, o cuando la puesta en estación no cuida este segundo aspecto, el aspecto que tiene que ver con que el eje vertical pase exactamente o lo más exactamente posible sobre el punto de estación, es que aparece el error de excentricidad, por excentricidad del punto de estación. Veamos este gráfico. Nosotros tenemos que medir el ángulo A o B. O sea, hacemos estación en O, vamos a disectar un jalón que hay en A y un jalón, y luego un jalón que hay en B, y barremos de izquierda a derecha en sentido horario para obtener el ángulo. Pero resulta que por la deficiencia en la puesta en estación tenemos una distancia, o sea, en realidad hemos colocado el teodolito, o el eje vertical del teodolito pasa, en vez de pasar por O, que es el punto de estación, pasa por un punto muy cercano, que es O', vamos a llamar así. Entonces, el ángulo que vamos a medir ya no es A o B, sino que desde O' vamos a medir el ángulo A, O', B. Esta diferencia nos genera, si hacemos una paralela a cada uno de los lados, o sea, desde el lado A o', hacemos
una paralela que pase por O, vamos a tener acá un valor θ1, lo mismo hacemos desde el vértice O con respecto a la línea O'B, otra paralela, y vamos a tener acá un ángulo θ2. Esos ángulos que se generan están ampliando el ángulo beta. Yo tengo que medir el ángulo beta, que está marcado con celeste, pero le estoy sumando un valor θ1 y un valor θ2. Vamos a ver ahora, o sea que acá le estamos agregando, o sumando o restando al ángulo que debemos medir un determinado error también angular, que me afecta al ángulo beta. Vamos a darle valores para analizar qué magnitud toma, y fíjense, si la distancia E, la excentricidad que hay entre el punto verdadero y el punto en el que cae el eje vertical del teodolito, fuera 1 centímetro, fíjense que cuando hablamos de estacas que pueden tener un diámetro de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, que son hierros de 12 o 14 milímetros, o estacas de madera que pueden tener en general 2 centímetros por 2 centímetros o 1 pulgada por 1 pulgada de sección. Cuando nosotros nos colocamos y decimos, bueno, estoy sobre el punto de estación, estoy sobre la estaca, pero no estoy cruzando o en el centro de la estaca, sino que estoy a un costado de la estaca, pero siempre sobre la estaca. Si es una estaca de 2 por 2, tranquilamente puedo tener 1 centímetro de diferencia entre el centro de la estaca y el punto donde realmente está cayendo la plomada óptica, o el eje vertical. Y supongamos que las distancias, o sea, supongamos ese centímetro de diferencia, que es muy pequeño para la puesta en estación, o para los que uno puede creer que la puesta en estación está bien hecha. Y ponemos distancias OA y distancias OB de 100 metros, vamos a ver, mediante esta relación, que la pueden ver, no vamos a entrar en detalle, simplemente aplicar la sumatoria del ángulo beta más θ1 más θ2, y haciendo la relación entre 0,01, que es la excentricidad, y 100, que es la distancia, vamos a llegar a valores, si los dos fueran hacia el mismo lado, a valores de 41 segundos. Es decir, que al ángulo beta que vamos a medir, estamos sumando un error de 41 segundos. ¿Qué sería esto? Que estoy midiendo el ángulo que va desde la paralela, la línea roja, la línea de trazos, hasta la otra línea de trazos. Podría ser que el desplazamiento me generara que θ1 fuera positivo y θ2 negativo, o que los dos fueran negativos y el error, el ángulo final me lo redujera. Podría ser que θ1 y θ2 sea uno positivo y otro negativo y de magnitudes similares, con lo cual se me anula ese error. Pero nunca tengo o sea, es un error que no tengo que cometer en la puesta en estación. Por lo tanto, esta forma de mostrar la magnitud que adquiere, 41 segundos, es un valor muy grande. Si esto nos pasa en la determinación de un ángulo, y después tenemos que hacer un cierre angular, que ya vamos a ver en esta misma clase, que es el cierre angular de un polígono, esto puede ser muy importante. Incluso van a ver que las tolerancias para ciertos cierres angulares pueden tener valores similares a esto. O sea que en un ángulo tengo 41 segundos de error, imagínense, si tengo que medir 5 o 6 ángulos, me voy totalmente afuera de las tolerancias. Pero no termina aquí la cosa. Para esta situación, en cuanto a la medición de un ángulo, y que tiene que ver con la tarea del operador. Hay otro error que también toma importancia, que es el error de verticalidad del jalón o de la señal. Acuérdense que en el principio de la materia hablamos que era muy importante para cualquier operación que se quiera hacer, alineación de jalones, medición con pentaprisma,
medición de ángulos, medición de distancias, que los jalones estuvieran perfectamente verticales. Y acá vamos a ver la influencia que tiene un error de falta de verticalidad del jalón o de la señal que se coloque y hacia la cual se va a medir en el ángulo final que se mide. Supongamos que tenemos colocado el teodolito en este punto y tenemos que medir la dirección desde el teodolito hasta el punto P. Pero sucede que delante entre el teodolito y el punto P, que está materializado por un jalón, yo tengo un obstáculo que no me deja ver la base del jalón. ¿Para qué nos sirve el jalón? Recordemos, en la medición de un ángulo, para identificar el punto hacia el que tenemos que apuntar, pero no se olviden que la bisección se hace justamente en la base del jalón, porque la base del jalón me está indicando dónde está la estaca, o bien me está indicando dónde está el lugar desde el que tengo que medir un ángulo. Entonces, cuando tengo un obstáculo, yo coloco un jalón en ese obstáculo y no lo verticalizo bien. Aquí está exagerado el dibujo como para que podamos verlo bien gráficamente. Pero muchas veces uno puede verticalizar un jalón o creer que lo verticalizó con sumo cuidado, y cuando le apuntamos con el anteojo del teodolito que tiene la cruz pilar, cuyo eje vertical o cuya línea vertical es perfectamente vertical, porque está paralela a la vertical del lugar, ahí voy a apreciar cuánto está inclinado realmente el jalón, que a simple vista uno puede suponer que está perfectamente vertical. Pero bueno, hagamos esta figura, un poquito exagerada. Lo que yo quiero mostrar es que en vez de bisectar mi ángulo, arrancar midiendo desde la estación, apuntando a P hacia este lado, supongamos que tengo otro vértice ubicado en este lugar, digamos, guiando en sentido horario, en vez de apuntar acá, como no veo el jalón, ni la base del jalón, mejor dicho, tengo que apuntar a la parte más baja que veo del jalón, que sería en este punto. Supongamos que estamos a una altura de 1,20 m del piso. Si el jalón no está verticalizado, cuando yo proyecte el punto al que realmente le apunté sobre el plano horizontal, en vez de caer sobre P, este punto va a caer sobre P'. Si el jalón estuviera perfectamente vertical, caería directamente sobre P. Pero en esta situación que cae sobre P', vamos a suponer también un valor E de desplazamiento de 1 centímetro. Piensen que 1 centímetro, ya de inclinación del jalón o de separación de la proyección del jalón, a pocos metros uno no lo va a notar, no se va a percatar de que la proyección cae, aunque podamos ver la base del jalón, es muy difícil darse cuenta a varios metros de distancia si está cayendo exactamente en el punto o no. Entonces, 1 centímetro es un valor ínfimo en cuanto a la consideración de la inclinación que pueda tener el jalón. Esto significa que al ángulo que yo voy a medir, que debería ser desde el teodolito hacia P, o sea que el ángulo tendría que arrancar desde la línea o desde el punto P, en realidad está arrancando desde la línea, según el teodolito o la estación, con el punto P', con lo cual tengo un valor θ que me va a restar al ángulo final que obtenga. Porque yo tendré que arrancar desde esta línea, teodolito P, y estoy arrancando desde teodolito P'. Si le damos valores también a eso, y los mismos valores, un desplazamiento de 1 centímetro entre P y P' y una distancia del teodolito al punto P de 100 metros, haciendo este cálculo vamos a llegar a que ese valor de θ es aproximadamente 21 segundos.
O sea que la pequeña inclinación que tiene el teodolito me va a generar a 100 metros, la pequeña inclinación de 1 centímetro de desplazamiento en la proyección en el plano horizontal, me va a generar un error de aproximadamente 21 segundos en la medición del ángulo. Si a eso le sumamos los 41 que tenemos con el otro error, se dan cuenta que ya tenemos un minuto de error en la medición de un ángulo con unos desplazamientos mínimos, ínfimos, entre las posiciones ideales y la posición, digamos, incorrecta del jalón o del teodolito. Por supuesto que estos son errores que no resulta práctico calcularlos y corregirlos porque vamos a tener que perder demasiado tiempo en tomar datos para corregir los errores y eso retrasa o hace demasiado lento el trabajo. Para lo que sirve el análisis de estos dos errores es para saber que es muy importante que la verticalización de los jalones y que la puesta en estación sean hechas con sumo cuidado, porque en los errores que van a aparecer después, por otros motivos, la medición, vamos a ver una planilla donde hay un listado de los muchos errores que pueden aparecer, tenemos que tratar de minimizar los que se pueda minimizar, porque puede haber errores accidentales que no sabemos que se van a producir y que nos van a generar una diferencia en la medición de un ángulo. Cuando necesitamos pasar a un tercer método de medición angular, que es el método de reiteración. Este es un método que nosotros damos, sobre todo cuando hacemos las prácticas presenciales, que espero que se puedan hacer antes de fin de año, como han cambiado un poco las medidas, o bastante las medidas de seguridad por el COVID, parecería ser o sería coherente que se liberara un poco el tema de las prácticas presenciales. Cuando hacemos o cuando hemos hecho las prácticas presenciales, el objetivo de dar este método es más que nada que se puedan aplicar la mayor cantidad de alumnos en cada grupo que se forma para trabajar con el teodolito a la medición aplicando el método de Bessel. ¿Por qué? Porque el método de Bessel es el método que se aplica en este otro método que se llama reiteración. En definitiva, la reiteración es un método de medición que se usa o se usaba, porque hoy en día los teodolitos digitales tienen precisiones mejores, ha mejorado mucho la precisión que los ópticos geométricos, ópticos mecánicos. No por la calidad del aparato en sí, sino por la forma de lectura sobre todo, porque ya no hay incidencia en la lectura del observador. La incidencia del observador es solamente en la bisección, pero no en la lectura. Acuérdense que cuando vimos la forma de lectura, hay teodolitos que tienen un valor mínimo de apreciación de 20 segundos. Si nosotros quisiéramos trabajar con más precisión, tendríamos que recurrir a un teodolito que tenga un valor de lectura más chico, 10 segundos, 5 segundos, o teodolitos de 1 segundo, que también los hay, teodolitos óptico-mecánicos que se utilizaban, se utilizaban en geodesia, tienen una apreciación de 1 segundo. Apreciación es la menor lectura que se puede hacer en forma directa. Entonces, la apreciación del teodolito Bilte 1A, que explicamos su forma de medición en la clase anterior, la apreciación es 20 segundos. Y lo que podemos hacer, o que dijimos que podemos hacer, es estimar los 10 segundos. Es decir, mejorar la apreciación, pero por estima del operador, a la mitad.
Este es un método que nos permite mejorar la apreciación, pero en una forma matemática, o sea, no es por estima del operador. Entonces, cuando era necesario bajar la apreciación de un teodolito, se utilizaba este método de reiteración. Si hiciéramos la práctica, el objetivo es que varios alumnos midan con este método una serie cada uno, de forma de ir repitiendo la medición Bessel, como para que vayan adquiriendo la habilidad de medir por ese método. El sentido del método de reiteración que hace que se mejore la apreciación es el siguiente. Vamos a ir al caso concreto. El teodolito que vimos anteriormente tiene una apreciación de 20 segundos y necesitamos una precisión de 10. O sea, apreciación es lo que tiene el aparato y nosotros necesitamos una precisión de 10. Lo que se hace es este cociente. Apreciación dividido la precisión al cuadrado. Esto nos da un valor n que nos va a decir el número de reiteraciones de Bessel que debemos hacer. Entonces, en este caso, de 20 segundos es la apreciación y de 10 segundos es la precisión requerida, este cociente elevado al cuadrado nos da 4. Esto nos dice que tenemos que hacer 4 reiteraciones. O sea, medir 4 veces Bessel, aplicando Bessel en la medición del mismo ángulo. Pero además de la apreciación, además de la mejora en cuanto a la precisión, de bajar la precisión, que significa una mejora en la calidad del ángulo medido, podemos hacer tratar de resolver o de minimizar otro problema que también tienen estos teodolitos ópticos mecánicos, que es el error de graduación. ¿Qué es el error de graduación? Profesor, una pregunta. ¿Y de dónde, Sí. cómo sabemos la precisión? ¿De dónde sale ese valor? ¿O siempre la precisión es 10? No. La precisión es la que uno pretende darle a su medición. Es decir, yo quiero medir con 20 segundos, mi ángulo estará medido con esa precisión. O sea, si mido directo con lo que tiene el teodolito. Si yo la quiero mejorar, yo defino que voy a medir con 10 segundos, entonces ese es el valor que yo adopto. O sea que la apreciación es la que tiene la parte, la precisión es la que uno quiere lograr. Si yo quisiera lograr una precisión de 5 segundos, divido 20 por 5 y eso ya me va a dar una mayor cantidad de reiteración. Muchas veces, bien, entiendo, en las mediciones, el que contrata un trabajo de medición de precisión, estamos hablando, no un trabajo de medición topográfica, pero sí en el caso de trabajo de medición muy precisa, el que contrata es el que fija las condiciones y dice, bueno, quiero que esto se mida con una precisión X, y ese es el valor que hay que cubrir. Bueno, en este caso, nosotros no solo nos dice la cantidad de reiteraciones, que son 4, sino que además este método ayuda a reducir el posible error de graduación. ¿Qué es el error de graduación? Creo que lo comenté al principio cuando hablamos del círculo horizontal o de los círculos del aparato. Ese círculo horizontal es un cristal de 10 centímetros aproximadamente de diámetro que tiene 360 divisiones labradas o grabadas sobre ese cristal. Este es un proceso mecánico de grabado de esas divisiones. Puede ser que en algún lugar deberían ser las 360 divisiones exactamente igual. Al ser un proceso mecánico tiene sus fallas también o sus errores, y entonces puede ser que en algún lugar o en algunos lugares haya espacios menores que el resto, menores de lo que debería ser. Pero sí,
va a suceder que en otros lugares va a estar compensado, en otros lugares del círculo va a estar compensado porque va a haber separaciones que son mayores. Puede ser una que sea menor y la compensación aparezca en dos que son mayores, o viceversa, o pueden ser varias. Esa imprecisión en el grabado puede generar, o seguramente genera, errores en la medición de los ángulos. Si yo estoy midiendo sobre un sector del círculo, no olvidemos que nosotros vamos a ver, por ejemplo, un ángulo de 35 grados. Bueno, vamos a recorrer 35 grados, un sector de 35 grados, no todo el círculo. Entonces, si los errores están concentrados en ese sector, los errores de graduación, voy a tener mi valor angular cargado con ese error. Ahora, si yo mido 4 veces, en este caso, el ángulo, pero en distintos sectores del círculo, uno cercano al 0 grados, otro cercano a los 90 grados, otro cercano a los 135 grados y así, voy a estar cubriendo prácticamente todo el círculo, porque con círculo izquierda, con Bessel, cubro una parte y con círculo de derecha cubro el lado opuesto del círculo. Acuérdense que la diferencia entre las lecturas con círculo izquierdo y círculo de derecha son 180 grados. Esto significa que yo leí en un sector, supongamos los 0 grados, y con círculo derecha, cuando haga la lectura con círculo derecha, estoy orillando el sector, o estoy trabajando sobre el sector de los 180 grados, sectores opuestos del círculo. Si con este método voy variando los orígenes, voy a lograr cubrir prácticamente todo el círculo, con lo cual tengo la posibilidad concreta de que voy a ir compensando esos posibles errores de graduación. Entonces los teodolitos, para poder aplicar este método, tienen la posibilidad de mover el 0 a la posición que nosotros querramos, el 0 o cualquier valor. Es decir, si yo quiero arrancar una medición desde el vértice A con 0 grados en el vértice A, voy a poder lograrlo moviendo el círculo horizontal. Si quiero arrancar en 45 grados, voy a poder lograr lo mismo. Y así logro cubrir todo el círculo, porque mis inicios en medición angular van a ser en distintos sectores del círculo. ¿Cómo llegamos a determinar esos sectores? Bueno, como nosotros hallamos un valor de 4, que es la cantidad de reiteraciones, tomamos el medio círculo, porque sabemos que el otro medio círculo lo cubrimos con el círculo a la derecha. Entonces tomamos 180, lo dividimos por 4 y eso me da 45, lo que me indica que cada medición completa o cada vez el completo lo voy a arrancar 45 grados desplazado respecto del anterior. Es decir, que podría decir, bueno, la primera serie, que así se llama, la primera serie de Bessel que voy a hacer, es partiendo de 0. Una vez que terminé, cambio el origen del círculo y la segunda serie la voy a empezar a partir de los 45 grados, la tercera en los 90 grados y la cuarta en los 135 grados. Con la seguridad de que cuando hago círculo derecha, estoy cubriendo el sector opuesto. O sea, en el caso de 0 cubro 180, en el caso de 45 cubro 225, en el caso de 90, 200, estoy midiendo en 90 y 270, de forma tal que estoy cubriendo distintos sectores del círculo. Para poder aplicar este método, el teodolito tiene 2 tornillos más que están en la parte inferior del aparato, en la base, y que me permiten soltar el círculo, mover el círculo hasta encontrar el punto de partida, sea 0, 45, 90 o 135, y fijarlo. La metodología no
no tiene mucha importancia verla ahora. Lo importante es una metodología que es más claro verla en la ejecución de la práctica. Pero sepan que existen dos tornillos más que tienen el teodolito y que sirven justamente para mover el círculo. Esos dos tornillos se utilizan específicamente para mover el círculo y después hay que acordarse de no tocarlos porque estaríamos alterando la aplicación del bezel si volvemos a tocar esos tornillos. Esos tornillos se utilizan para fijar el cero o el arranque, que sea 0, 45, 90, y después no se tocan más. Incluso en algunos teodolitos, esos dos tornillos vienen tapados con una especie de cobertura para que uno destape eso, haga la operación de colocar el cero o de colocar el origen que uno necesite y después lo vuelva a cubrir para que justamente no equivocarse. Incluso los tornillos son a la vista distintos, incluso al tacto. Cuando uno está midiendo, no saca muchas veces el ojo del anteojo justamente y toca los tornillos sin mirar. Son distintos los tornillos justamente para que uno no se equivoque, para que el operador no se equivoque. La forma en que se debe operar está explicada en el trabajo práctico número 5 de reiteración, que está en la vamos a pasar a otro tema ahora que tiene que ver ya con el arranque de lo que sería la poligonación. Hasta ahora dijimos, bueno, aprendimos a medir con cinta, vimos cómo es el replanteo de un ángulo con un pentaprisma, ahora hemos visto cómo se mide un ángulo con el teodolito, y ahora vamos a empezar a darle aplicación a esto. Lo dijimos que que se puede relevar un predio con cinta y pentaprisma en la primera clase o la segunda, no recuerdo bien, a partir de generar un sistema de ejes coordenadas y sobre ellos proyectar o volcar los extremos de un polígono determinado y generar coordenadas. De esa forma, las coordenadas me definen la figura que yo quiero relevar. Otra forma de relevar una figura es mediante lo que se llama poligonación. Pero antes tenemos que ver un aspecto que tiene que ver con la poligonación y con los cálculos y que nos va a dar una comprensión de cómo estamos ubicados en el terreno, en la realidad. Acá aparecen dos palabritas que, bueno, Azimuth prácticamente no es como nueva en el vocabulario, o puede ser nueva en el vocabulario de ustedes, y Rumbo, que alguna vez sí lo hemos escuchado, pero veamos de qué se trata. Cuando nosotros medimos un polígono, tomamos ángulos y distancias que nos sirven para volcarlo en un sistema de ejes coordenados. Es lo que hicimos en la primera clase cuando medimos con cinta y pentaprisma. Pero en este caso vamos a generar las coordenadas a partir de valores medidos con un teodolito y con cinta a la distancia. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros armamos ese sistema de coordenadas, dijimos, en el caso de la utilización del pentaprisma, dijimos que generamos un eje que podemos considerar horizontal, o eje X, como lo que usamos en matemática, en física, y un eje vertical a 90 grados. Cuando hablamos de azimuth, lo ideal es que ese eje vertical, que en topografía y por herencia o por obligación de la geodesia, ese eje vertical ya no se llama Y, sino que se llama X, o sea, se invierten los valores. Ese eje vertical está en la dirección norte-sur.
O sea, ya le estamos dando al eje vertical no una orientación arbitraria, sino una orientación que coincida con la orientación norte-sur. ¿Cómo generamos esa orientación? Bueno, hay una forma aproximada, cercana a la correcta, que es mediante una brújula, que nos diga cuál es la dirección norte-sur y ubicamos ese eje en esa dirección, siempre teniendo en cuenta la declinación magnética, pues sabemos que la brújula no apunta en todo el globo terráqueo de la misma forma. Depende de la latitud y longitud en la que está. Y con un agravante, que esa ubicación no coincide con el norte geográfico. O sea, el norte magnético no coincide con el norte geográfico, en consecuencia, esa orientación a partir de la brújula no es la que le conviene a la geodesia y a la topografía o la macrotopografía, porque necesita una orientación prácticamente definida, que es la orientación que tienen los paralelos y los meridianos. En consecuencia, el azimut va a ser siempre el valor angular respecto de la dirección, el valor angular de una línea respecto de la dirección norte-sur. Veamos estos gráficos. Aquí tenemos la dirección norte-sur, oeste y este, y tomemos la línea 1-2. Esta línea 1-2 es parte de un polígono, supongamos que es parte de un polígono, y el azimut es el ángulo desde la dirección norte-sur hacia la línea. Siempre que medimos un ángulo, hablamos de un valor medido en sentido horario. O sea que siempre es el ángulo de norte-sur girando hacia la derecha. Esto es lo que se llama azimut. ¿Y qué es rumbo? Rumbo es el menor ángulo de esa línea respecto a la dirección norte-sur. En este caso, el menor ángulo respecto a la dirección norte-sur de la línea 1-2 es coincidente con el azimut. O sea, este ángulo es el mismo que este. O sea que en el primer cuadrante ponemos que el azimut es igual al rumbo. En el segundo cuadrante, el que tenemos ahora que la línea está ubicada en este sentido, lo que está en rojo es el azimut, y el rumbo es el suplemento que hay desde el azimut hasta la línea norte-sur. ¿Por qué? Porque el rumbo es el menor ángulo entre la dirección norte-sur y la línea. O sea que en este cuadrante decimos que el azimut es 180 grados menos el rumbo, o que el rumbo es 180 grados menos el azimut. Si seguimos girando, vamos a ver que en el tercer cuadrante el rumbo es este valor, que es azimut menos 180, y en el cuarto cuadrante el rumbo es 360 menos el azimut. ¿Por qué hablamos de rumbo y azimut? Porque en algunos casos hay quien da un rumbo y se confunde con un azimut. O sea, hay algunas descripciones, sobre todo cuando se describen parcelas, que se describen con rumbos, siempre con el menor ángulo. Pero hay casos también donde esa descripción confunde rumbo y azimut. ¿Por qué es importante el rumbo y azimut? Primero porque define el cuadrante, y segundo porque son cosas distintas. Entonces es necesario que sepamos que se trata de valores distintos, aunque en algunos casos los utilicen erróneamente como si fuera lo mismo. Nosotros en topografía vamos a trabajar siempre con azimut, porque siempre se trata de hablar de la dirección, o mejor dicho, de un ángulo de una dirección respecto a la dirección norte-sur. Y esa dirección norte-sur
es la dirección norte-sur geográfica. Y ahora vamos a ver, ¿para qué nos sirve? Bueno, vamos a suponer que tenemos un polígono que vamos a medir. Tenemos el polígono A, B, C y D. Dijimos, estábamos entrando en la etapa del polígono A. En este polígono A, B, C y D, el rumbo, el azimut, nos va a permitir hacer las proyecciones de cada lado sobre el sistema de ejes coordenados. Acá, como vemos, el sistema de ejes coordenados es eje Y horizontal, tal como lo indica la geodesia, y el eje X vertical. El eje X coincide con la dirección norte-sur geográfica. Entonces, cuando nosotros le demos coordenadas a este polígono, se las vamos a dar a partir de las proyecciones de cada lado sobre cada uno de los ejes. En el primer caso, pongamos el lado AB, el azimut, si nosotros trasladamos al vértice A una paralela al eje X, sería esta línea de trazos que está aquí, y el azimut de A será este valor, que está marcado en rojo acá. Después vamos a ver cómo sacamos este azimut, de dónde lo sacamos. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es entonces que el azimut es, para el lado AB, es este valor que se mide a partir del eje X. Cuando llegamos al vértice B, bueno, con este azimut, el coseno de este azimut por la distancia nos va a dar la proyección sobre el eje X. Y el seno del azimut por la distancia B nos va a dar la proyección sobre el eje Y. Ya tenemos las proyecciones de este primer lado. Vamos a proyectar ahora el segundo lado. Para el segundo lado tenemos que conocer el azimut de ese lado para poder aplicarse en el coseno. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Se hace lo siguiente. Se proyecta el lado A, o se continúa el lado A B, una línea como esta que está marcada acá, línea de trazos, y volvemos a marcar desde, también marcamos la paralela al eje X en el vértice B, y volvemos a marcar el azimut AB. Este es el azimut AB que teníamos y que ya conocemos, y vamos a ver de dónde lo sacamos. Este es el primer azimut. ¿Cuál es el azimut que yo necesito? Es este, para el lado BC, el que arranca desde el eje, desde la paralela al eje X y termina en el lado BC. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, al azimut de AB le sumo 180 grados, y al azimut de AB le sumo 180 grados, vengo a parar a esta línea, la línea BA, o sea, la opuesta de la línea B. Y si a eso le sumo el ángulo interno, perdón, le resto el ángulo interno, lo que me queda es el azimut de BC. O sea, azimut de AB más 180 menos el ángulo interno del polígono me da el azimut de BC. Esto, o este razonamiento, lo traslado a cada uno de los vértices y puedo obtener los azimut de cada uno de esos lados, que son los valores que necesito para poder proyectar sobre los lados. Como fórmula general queda, supongamos un azimut de partida, haz el azimut de AB, el siguiente será dado de esta forma. Azimut anterior, desde la B, más 180, menos el ángulo interno en ese vértice. En este caso, lo primero que calculamos es B. Esta regla se repite para todos los lados a fin de hallar. Esta es la forma de calcular los azimut de cada lado a partir de un azimut que obtendremos de la forma que vamos a ver más adelante. ¿Qué significa esto? Que el primero yo lo podría fijar arbitrariamente, pero el resto están en función del primero y de los ángulos internos que yo medí.
¿Cuándo puedo fijar arbitrariamente un azimut? Bueno, vamos a suponer que yo lo que necesito es coordenadas relativas. Es decir, no necesito que estas coordenadas estén expresadas en un sistema general. Ya vamos a ver más adelante que los trabajos topográficos de importancia, gran magnitud, todos los trabajos geodésicos, se refieren siempre al sistema general de coordenadas que tiene el país. Todos los países tienen su sistema general de coordenadas planas, no es único, cada país tiene su sistema por una cuestión de física de la Tierra, y lo vamos a ver también en la clase próxima, o en la siguiente, no, creo que será la clase próxima, o parte de eso. O sea, no todos los países pueden tener el mismo sistema de coordenadas planas, por lo que dijimos al principio. Nosotros estamos hablando de que la topografía está en un radio de 25 kilómetros. Cuando nos vamos más allá de los 25 kilómetros de radio, la Tierra tiene que ser considerada como que realmente es un cuerpo en 3 dimensiones, no un plano. Eso hace que hagamos el siguiente razonamiento. Si yo considero la topografía, los límites de la topografía, puedo decir que el centro de ese radio de 25 kilómetros, o por ese centro, pasa un plano, es tangente, un plano en el cual me voy a manejar con la topografía. Todo lo voy a volcar sobre ese plano que es tangente en el centro de ese círculo de 25 kilómetros de radio. Ahora, cuando me voy más allá, no tengo forma de decir, bueno, la Tierra es plana. Entonces tengo que entrar en el terreno de la geodesia. Pero si hablamos de coordenadas planas, el plano de comparación que podemos utilizar en distintos sectores del país y distintos sectores del planeta no es el mismo. Por lo cual, vamos a llegar a la conclusión de que no puede haber un mismo sistema de coordenadas planas para todo el mundo. Sí hay un mismo sistema de coordenadas geocéntricas, pero coordenadas en 3 dimensiones, X y Z, o coordenadas geográficas o geodésicas, latitud, longitud y altura. Pero si hablamos de coordenadas planas, no hay forma de que haya un sistema único. Por eso, o esa particularidad nos permite decir, bueno, yo puedo agregar, puedo hacer una proyección, calcular unas coordenadas dentro de un sistema particular o local o propio. En ese caso yo utilizo un azimut arbitrario y también unas coordenadas arbitrarias. Pero es el único caso y lo tengo que dejar bien aclarado. Las coordenadas y el azimut real necesitan, para partir en el cálculo, ser obtenido a partir del sistema general de coordenadas de un país. Entonces, volviendo a esta figura plana, el azimut del primer lado podría ser arbitrario. Yo podría decir que la línea AB está a 70 grados respecto del eje X. En consecuencia, ese valor inicial de 70 grados me va a afectar todos los demás azimuts porque es el azimut de partida. Pero si quiero un azimut verdadero, voy a tener que buscarlo a partir del sistema general de coordenadas del país, cuyos datos vamos a ver más adelante. Entonces, volvamos al objetivo del azimut, era poder proyectar sobre el eje X, sobre el eje Y, los lados para poder obtener las coordenadas de ese polígono. Cuando hablamos de polígono o de poligonación, es un método en general de control topográfico, es decir, nos permite en algunos casos o en la generalidad de los casos poder determinar coordenadas de un punto a partir de las coordenadas de otro punto conocido, es decir, vincular esos dos sistemas, o también me puede permitir averiguar la superficie, no solo las coordenadas, sino las proyecciones, sino las coordenadas y la superficie de un determinado polígono, un determinado predio o área.
Y además me permiten, en algunos casos, conocer la precisión con la que se trabajó en la determinación de esas coordenadas. O conocer los errores máximos. Entonces la clasificamos en 3 tipos. Poligonales abiertas, donde sus extremos, su inicio y su final no coinciden, son lo que llamamos poligonales de enlace. Yo tengo un punto con coordenadas y le quiero dar coordenadas a un punto alejado y puedo hacerlo mediante una poligonal. Lo que no me va a dar esta poligonal abierta es la posibilidad de medir la precisión con que trabaje. O sea, vamos a ver por qué. Poligonales cerradas, donde sus extremos coinciden, es decir, que yo salí de un punto A, recorrí un polígono y llegué nuevamente al punto A. Este tipo de poligonales cerradas me permiten conocer los errores, digamos, la precisión con que se trabajó. ¿Por qué? Fundamentalmente porque yo salí de un punto que tiene coordenadas, que yo le di en el inicio, recorrí un polígono, y cuando llego a ese punto nuevamente tengo que llegar con las mismas coordenadas. Si no llego con las mismas coordenadas, me voy a dar cuenta que tengo un error. Y después veré si ese error es tolerable o no. Y por último, las coordenadas enlazadas. Estas coordenadas empiezan y terminan en un punto trigonométrico de coordenadas conocidas. Es decir, yo puedo saber la precisión en estos casos de las enlazadas, porque trabajé, porque empecé en un punto de coordenadas conocidas, terminé en un punto de coordenadas conocidas. Lo que describí es una poligonal que puede tener 2, 3, 10, 50 vértices. Puede ser la poligonal de un camino, puede ser la poligonal que hace un gasoducto, un ducto. Pero si yo la dejara abierta a esa poligonal, no tengo certeza de los errores que cometí. En cambio, si yo parto de un punto trigonométrico son esos puntos que tienen coordenadas dentro del sistema general del país, y la termino en un punto trigonométrico, yo tengo forma de comparar los datos y poder ver si trabajé con más o menos precisión. Aquí vemos, bueno, esta sería la poligonal cerrada, esta es la poligonal enlazada. Los puntos trigonométricos generalmente en las cartas y en las gráficas de topografía se le indica con un triángulo. Salí de un punto, mi poligonal de interés es 1, 2, 3, 4, y la cerré en otro punto cercano al extremo final de la poligonal. La poligonal es 1, 2, 3, 4, bueno, el extremo final es el punto 4, y desde allí busco un vértice conocido de coordenadas en el sistema general y vinculo con ese punto. Y la abierta es la que describimos en primer lugar, que yo no tengo datos concretos de la salida ni de la llegada, o datos exactos, con lo cual no puedo averiguar los errores que cometí. Lo único que puedo decir es que medí con Bessel, que hice muy bien la puesta en estación, que medí las distancias con un distanciómetro, o sea o que la hice con una estación total, que me dio la posibilidad de mejorar la calidad del trabajo, pero nunca voy a poder decir el error que cometí es menor a tal valor, tanto en distancias como en ángulos. O sea que esto es una poligonal incierta en cuanto a su resultado final. Se las usa muchas veces para tener una aproximación a algo, digamos, a un dato de coordenadas, pero siempre teniendo, supongamos que en el punto A1 tengo coordenadas buenas, y quiero llevar coordenadas al punto 6, pero no hago el cierre, y cerca de 6 no tengo ningún vértice conocido como para hacer la poligonal enlazada. Y bueno, lo único que puedo decir es que trabajé con la mejor precisión posible, pero no puedo dar una magnitud de esa precisión. Con lo cual, las coordenadas del vértice 6 pueden ser las más correctas o pueden tener alguna error.
acá hay que aclarar eso, que solo se usan entonces para trabajos muy expeditivos las poligonales abiertas. Vamos a repasar o a ver un poco las tareas de un relevamiento topográfico, porque acá esto tiene que ver con el tema ya de la ejecución de una poligonal, o sea, la poligonal es parte del trabajo de un relevamiento topográfico. Son dos clases de trabajo, campo y gabinete. El trabajo de campo considera la siguiente actividad: reconocimiento del terreno, donde se realizará el levantamiento para ubicar los puntos de interés y definir los vértices del polígono. Así que uno va a hacer un trabajo de relevamiento previo, o necesita hacer un trabajo de relevamiento previo, para conocer el lugar sobre el que va a trabajar y ya prever dónde va a ir colocando los distintos vértices del polígono. ¿Por qué? Porque lo que hay que tener en cuenta cuando uno mide una poligonal es que, vamos al grafiquito de la poligonal, supongamos que vamos a hacer esta poligonal, la poligonal enlazada, porque yo tengo que medir, o tengo que ir desde el punto C hasta el punto D. Tengo que medir esa distancia. Pero esa distancia no la puedo medir en forma directa, porque en el medio tengo obstáculos. Supongamos que tengo que atravesar una ciudad, o tengo bosque, o tengo obstáculos, o tengo edificaciones, aunque esté en una zona de campo, que me obstruyen la visual. Entonces lo que tengo que hacer es ir esquivando esos objetos que obstruyen la visual. Porque si yo pudiera medir la distancia de C a D con un distanciómetro, directamente hago estación en C, pongo el prisma en el vértice D, y directamente mido la distancia, siempre y cuando el distanciómetro tenga el alcance adecuado. Porque si tengo un distanciómetro que me mide, normalmente los distanciómetros oscilan entre los 2.500 metros, 3.500 metros, que traen las estaciones totales, y bueno, el límite es ese, o sea que por ahí a los 2.500 metros tengo que hacer si la distancia es de varios kilómetros, tengo que hacer un punto intermedio. Entonces, ese punto intermedio son estos que tenemos acá, que podemos decir 2, 3, 4, porque no puedo medir directamente esa distancia entre C y D. Necesito intervisibilidad entre los dos puntos. Y la intervisibilidad no se puede lograr siempre. Si entramos muy cortos, sí, pero entramos muy largos, se complica bastante. Entonces, lo que tengo que hacer con ese recorrido previo es decir, bueno, ¿dónde voy a colocar las estaciones de medición? Y elegirla de manera tal que sea la menor cantidad posible. Por cuanto menos estaciones de medición y menos ángulos, distancias mida, menor posibilidad voy a tener de cometer errores. Entonces, ese recorrido previo sirve para determinar justamente cuál va a ser el recorrido de mi polígono. Materialización de los vértices del polígono por medio de estacas, mojones o marcas. Es decir, una vez que voy eligiendo, lo dejo materializado. Dejo una estaca y dejo una señal, una varilla con una bandera, con algo que la pueda encontrar fácilmente cuando al otro día o un día que vaya a hacer el trabajo. Todo eso se vuelca en un croquis. Este croquis se trata de orientarlo aproximadamente al norte, como para tener una idea de cómo estoy ubicado. Y después se va así a la medición de los lados del polígono y de líneas auxiliares si fuera necesario. Muchas veces, desde un punto hay que tomar datos, información sobre la ubicación de hechos existentes de importancia para el trabajo que se está haciendo. Supongamos que estoy relevando un campo y tengo, no sé, tranqueras, tengo edificaciones, galpones. Bueno, esas cosas tienen que ser tenidas en cuenta en ese croquis, y luego, cuando hago la medición,
desde el vértice de la poligonal más cercano que tenga, tengo que relevar esos hechos físicos. Además se va haciendo el levantamiento de detalles. Por ejemplo, a partir de una línea yo podría relevar también si están cercanos a la línea, puedo relevar ciertos puntos y vincularlos a esa línea y no a la poligonal en general. Todo esto es importante para después quien trabaje en gabinete, que puede ser la misma persona o no, tenga claro lo que va resultando del vuelco de esos datos. Ese trabajo que se hace en gabinete es el cálculo de los lados interiores del polígono, la reducción al horizonte de las medidas lineales en caso de ser necesario, si es que hay pendientes. En general, en nuestra zona esa situación se da. El cálculo de los ángulos interiores del polígono conlleva la determinación del cierre angular y eventual compensación de los ángulos medidos. Es decir, vamos a ver que los ángulos interiores de un polígono que yo medí tienen que ser sumados iguales a un valor geométrico que corresponde a ese polígono. Si no se da eso es porque hay un error, que se llama error de cierre angular. Ese error lo tenemos que comparar con la tolerancia que tengamos fijada para ese trabajo y eventualmente compensarlos o ir a medir, bueno, si están fuera de la tolerancia. En general, este cálculo de cierre angular se hace en campo, en el mismo momento de medir la poligonal, porque es muy fácil hacerlo y me va a permitir, si es necesario, remedir un ángulo rápidamente. Bueno, después viene el cálculo de azimut, después las proyecciones, el cierre lineal y la eventual compensación lineal también, el cálculo de las coordenadas, la superficie, el dibujo o la distancia, el cálculo de coordenadas, superficie o distancia, es el objetivo, y por último el dibujo. Vamos a entrar ahora en el cálculo de la poligonal. Para ver un ejemplo práctico, que es lo que realmente les planteamos en un final, o sea que aquí anoten tema de final, vamos a suponer que tenemos que medir una distancia entre dos puntos A y B, y en el medio hay un obstáculo que no me permite medirla directamente. Es un ejemplo como el que les comentaba recién. Esta distancia AB, corta o larga, no importa, no tengo la posibilidad de medirla de forma directa. Primero porque no tengo visibilidad. O sea que si yo quiero colocar un distanciómetro en A y los prismas en B, la señal de distanciómetro no va a llegar a B porque en el medio tiene esa formación natural. Entonces lo que tengo que hacer es una poligonal. O sea, tengo que esquivar ese bosque, elegir un punto que me permita ver, un punto C que me permita ver A y B, y desde allí hacer la poligonal, o sea, medir ángulos y distancias. Una solución sería hacer una poligonal abierta. Entonces yo genero acá un sistema de eje, le doy un azimut arbitrario al lado AC, le doy coordenadas arbitrarias al vértice A, y después, mediante azimut y las proyecciones, llego hasta el lado B, obtengo las coordenadas de B y por diferencia de coordenadas entre A y B, obtengo la distancia. Ahora yo me podría preguntar, bueno, ¿y con qué precisión obtuve esa distancia? Lo único que puedo decir es, y la precisión que me dio elegir un buen método de trabajo, que fue medir las distancias con distanciómetro, y los ángulos con veces. Pero no puedo dar una magnitud del error. Por eso lo ideal, para dar la precisión en datos concretos, necesito cerrarlo. Entonces, vuelvo por otro camino, desde B voy hacia D, hacia E, o hacia
Si puedo haré un solo quiebre, pero bueno, acá en este ejemplo hice 2 quiebres del camino de vuelta. Este camino de ida, el otro es el camino de vuelta, y al camino de vuelta le hicimos 2 quiebres porque, bueno, las condiciones topográficas de este lado, supongamos que me obligaron o me redujeron la distancia para poder utilizar un solo quiebre, y entonces me veo obligado a generar un quiebre más. Tengamos en cuenta que lo ideal es que sea la menor cantidad de vértices posibles, porque será más rápido el trabajo, pero además tengo menor posibilidad de cometer errores. Cuanto menos ángulos mida, menos puestas en estación tengo que hacer, y acuérdense que en todas esas puestas de estaciones y medición de ángulos se generan errores. Entonces, en este caso lo que hice es camino de ida y camino de vuelta con esos vértices. Recordemos, lo primero que tengo que hacer en campo, y es rápido, es la sumatoria de los ángulos interiores del polígono medido. La sumatoria de los ángulos medidos tiene que ser igual a 180 por n-2, donde n es el número de vértices del polígono. En este caso tiene 5 vértices, por lo tanto, eso me da 540 grados. Bueno, no lo puse acá, pero no importa. Entonces, si nosotros hacemos 5 menos 2, nos queda 3, nos da 540 grados. La sumatoria de los ángulos medidos en ese polígono que está ahí en el ejemplo, me tiene que dar 540 grados. Si me da más o menos, tengo un error de cierre angular. Ese error de cierre angular, que pueden ser 20 segundos, 30, 50 segundos, un minuto, lo tengo que comparar con una tolerancia. La tolerancia es la cantidad máxima de error que se puede cometer en la realización de un trabajo topográfico determinado. Esta tolerancia está relacionada técnicamente con el límite de percepción visual. ¿Qué significa? Que hasta donde yo después, cuando yo mida, ese error me va a dar una diferencia en las medidas. O sea, yo digo que 2 segundos van a ser importantes en una medida lineal o en la separación de una línea. Supongamos que yo tengo medida línea de A hasta C. Esos 2 o 3 segundos me pueden apartar en el error angular, me pueden apartar hacia un lado o hacia otro esta línea. O sea, supongamos que son errores en más, bueno, esta línea entonces estaría abriéndose o estaría cerrándose. Pero, ¿qué diferencia voy a tener con la distancia correcta entre A y C? Bueno, eso es lo que me define la tolerancia. Si esa diferencia es importante o no es importante, si es mensurable o medible, o no tiene importancia. Si yo mido la distancia al centímetro y esa diferencia me aparece o ese error angular me genera diferencias por debajo del centímetro, no tiene sentido decir que tengo que volver a medir. Pero también intervienen las tolerancias de un valor económico, y un valor económico que tiene que ver con el trabajo que se está haciendo. Si uno está haciendo un trabajo, por ejemplo, para un proyecto, un preproyecto de un camino, de la colocación o de la ubicación de un ducto, o de una línea de alta tensión, o lo que fuere, de gran desarrollo, siempre cuando se hace esa tarea después en el campo se va modificando el anteproyecto. O sea, lo que se proyectó se va modificando en campo. Entonces, no necesita la medición previa hacerse con una alta precisión, porque el resultado final va a ser producto de lo que en el campo se vaya modificando. Entonces, la tolerancia tiene que ver con el tipo de trabajo también, y también con una cuestión económica.
si aplicamos las tolerancias a la agrimensura, a la medición de parcelas o de predios rurales, no es lo mismo el valor económico que tiene una hectárea en la zona sur, o la zona desértica de Río Negro, de Neuquén, en el noroeste neuquino, que el valor económico que tiene una hectárea o esa misma superficie en la pampa húmeda. En consecuencia, siempre en los trabajos de ingeniería no se puede dejar de lado la cuestión económica. Uno tiene que hacer el mejor trabajo técnicamente, pero también tiene que ser económicamente conveniente. En consecuencia, las tolerancias están dadas o están influidas por esos aspectos. Una vez, cuando uno ejecuta un trabajo, la tolerancia para ese trabajo está definida, por eso hay distintas tolerancias. Normalmente nosotros para las prácticas utilizamos tolerancias que están dadas por el Instituto Geográfico Nacional, ex Instituto Geográfico Militar. Este es el instituto que maneja las coordenadas y todo lo que tiene que ver con la topografía y la geodesia, digamos, es quien suministra datos, digamos, orientativos en todo eso, en lo que es tolerancia. Y después, cada organismo o cada empresa que haga un trabajo también fija sus propias tolerancias o le fija a quien contrata que respete determinadas tolerancias, que pueden ser distintas de las que define el Instituto Geográfico, pueden ser mayores o menores. Entonces, lo que tenemos que hacer es, una vez que terminamos de sumar los ángulos internos, es compararlo con la tolerancia. O sea, compararlo con el valor teórico, que sería 180 por n-2, y a ese resultado compararlo con la tolerancia. La tolerancia generalmente responde a esta ecuación. T igual a K en segundos, una constante en segundos, por la raíz cuadrada de n, donde n es el número de vértices. En consecuencia, lo que me dice la tolerancia en sí, lo que me determina la importancia de tener tolerancia es esa constante K, que pueden ser 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos, etc. Ese valor dependerá de lo que el organismo fije para ese tipo de trabajo. El organismo, en este caso, el Instituto Geográfico Nacional, o quien quiera hacer el trabajo, me fije a mí como operador que debo respetar esa tolerancia. Aquí tenemos una planilla, como para interpretar un poco, una planilla en la cual se ven cómo se hace el cálculo. Vemos mencionados los vértices A, B, C, D, E, y vuelve al vértice A. Este sería un polígono cerrado. Salió de A y llegó al vértice A. Estos son los ángulos medidos, que suman 539, 59, 50. ¿Qué tenemos aquí de diferencia? 10 segundos. O sea, 10 segundos menos para llegar a los 540. Entonces la corrección angular es la siguiente, es la cantidad de segundos de error cambiado de signo y dividido por la cantidad de ángulos. Por eso, en este caso está planificado que sean 10 segundos para que nos dé 2, 2, 2, 2 y 2 segundos positivos. Es decir, que a cada ángulo que yo me doy en el terreno, tengo que sumarle 2 segundos y ahí sí me va a dar a 540. ¿Por qué hago esta suma en este caso? Porque esto se llama compensación angular. ¿Qué significa que haya una compensación angular? Medimos los ángulos, se detectó un error, ese error está en tolerancia, lo comparé con una tolerancia, y si me dijo
corrijo, que es menor a la tolerancia, yo puedo decir que ese error es aceptable. No tengo que ir a medir de nuevo los ángulos. Con lo cual puedo continuar con mi trabajo. Pero ¿qué pasa? Si yo le dejo los errores, esos 10 segundos de error, a los ángulos, cuando continúe con el trabajo, acuérdense que después tengo que calcular azimut para hacer las proyecciones. Y las proyecciones tienen que ver con los lados. Si yo los azimut que calculo los dejo con el error, los calculo con el error angular que detecté, estaría generando un azimut también cargado por el error angular. Con lo cual le tiro el error angular a las distancias, a las proyecciones. Además del error propio de las distancias, de haber medido las distancias. Cuando yo medí una distancia, vimos al principio que uno no sabe el valor exacto, sino que toma el valor más probable. Nunca se sabe el valor, la magnitud exacta de una línea. Lo que tomamos es la medida más probable. La podemos medir 1, 2, 10 veces o cientos de veces, como lo hace el distanciómetro en unos pocos segundos, pero siempre es el valor más probable. Porque físicamente no hay ningún instrumento que me permita decir que la distancia es exactamente esta, o una. Entonces, si yo paso al cálculo de los azimut con los errores, con esos 10 segundos de error en cierre angular, le estoy cargando el error a los azimut y del azimut se lo cargo a las proyecciones. En consecuencia, lo que tengo que hacer primero es eliminar ese error. ¿Y cómo lo elimino? Compensándolo. Eso se llama compensación del error angular. Si está en tolerancia, puedo compensar. Si no está en tolerancia, no puedo compensar y tengo que medir de nuevo los ángulos. Ahí el operador, el que hizo el trabajo, sabrá qué ángulo puede haber sido medido con menor calidad. Por ejemplo, muchas veces uno está midiendo un trabajo y el último ángulo lo mide ya con poca luz, porque está oscureciendo y quiere terminarlo para terminar la medición de ángulos. Y bueno, con poca luz por ahí no bisectó bien, por ahí cometió algún error y entonces el operador sabe, bueno, irá al otro día y medirá ese ángulo de nuevo. Si con ese ángulo desaparece el error o entra en tolerancia, se sigue adelante, no se miden más. Pero puede ser que se tenga que medir 1, 2 o más ángulos. Todo depende de la primera consideración que hace el operador, que es tratar de ver dónde pudo haber cometido un error. Supongamos que en un momento estaba midiendo un ángulo, no sé, el ángulo en el vértice C, y se levantó viento, bueno, ahí se le fue estación el pedolito, tuvo que volver a colocar una estación, es decir, el operador sabe dónde pudo haber cometido un error y entonces va a ir a esos lugares, a esos ángulos a medir, que para eso tiene que quedar marcados los vértices con las estacas, con los mojones, y entonces inmediatamente va a meter ese ángulo en el cálculo y verá si ingresa o no en la tolerancia. Pero eso es lo que se hace para saber, o mejor dicho, para luego continuar, ¿no? Porque si no solucionamos el problema en la medición de los ángulos, no se puede continuar con el resto del trabajo de cálculo. Entonces, hecho esto, se puede llegar a decir, bueno, que corrijo, le sumo esos 2 segundos a cada uno de los ángulos, y ahora tengo lo que se llama ángulos corregidos. Estos son los ángulos medidos, los de la segunda columna, y los de la cuarta son los ángulos corregidos. ¿Cómo se corrigen? Dividiendo el error por la cantidad de ángulos. Se le cambia el signo y se le suma con ese signo a los valores angulares medidos. Tengan en cuenta que acá está hecho 10 segundos para que dé exacto una corrección de 2 segundos para cada vértice. Si fuera un valor que me dé decimal, supongamos que fueran 11 segundos y al dividirlo por 5 no me da más de 2,
lo que se hace no es corregir fracciones de segundo. Ese valor, ese segundo más, o 2 o 3 segundos más, se los cargaré, se los repartiré a 2 o 3 ángulos. No es que necesariamente, no tiene sentido corregir décimas de segundo, porque esos valores no se pueden, no se ven expresados en el resultado final de una medición, es decir, décimas de segundo no tienen ninguna, topografía no tiene ninguna importancia. Entonces lo que tengo que hacer es repartir esas décimas, juntarlas y meterlas en uno o dos ángulos, y eso no me va a variar para la topografía los resultados finales, que son los de las coordenadas, las proyecciones y luego las coordenadas. O sea que si tuviera, supongamos, 11 segundos, arbitrariamente digo, bueno, el primero lo corrijo con 3 y todos los demás con 2. Elijo el que más bronca le tenga y directamente a ese le mando el excedente. Si es más de un segundo, vamos que son 3 segundos, y bueno, puedo darle al primero, segundo y tercero 3 segundos y a los dos restantes 2 segundos de corrección. Lo importante es que la suma después de los ángulos corregidos me dé 540, o me dé el valor que tiene que dar, 180 por un más 2. A partir de ahí calculo los azimuts. El primer azimut puede ser arbitrario, como dije, o tengo que tomarlo, después vemos cómo lo hacemos, pero tengo que tomarlo a partir de un punto trigonométrico de coordenadas conocidas y con azimut conocido. No importa de dónde salió, en este momento, este es el azimut del primer lado, 113, 1324, bueno, todos los demás azimut estarán en función del primero, siguiendo la regla de cálculo que vimos antes. Azimut anterior, más 180, menos ángulo interior. Puede suceder que en algún momento nos pasemos de 360, y esa suma y resta, de acuerdo a la magnitud que tengan los ángulos, nos dé más de 360. Si sucediera eso, lo que tengo que hacer es restarle 360, o sea que completé un círculo, le resto 360 y lo que me quede, supongamos que me da 385 grados, bueno, a esos 385 le resto un círculo que son 360 grados, y los 25 grados que me queden será el azimut de ese lado que se pasó, digamos, de los 360. Una vez que tengo los azimuts, aparece acá una columna con las distancias. Estas son las distancias medidas. Puede ser el resultado de una medición con cinta hecha ida y vuelta. Es normal que cuando es un polígono chico se mida de ida y vuelta. Y hasta para evitar cometer los mismos errores, se mide primero en un sentido, los 5 lados, los lados necesarios, y después en el sentido opuesto. De manera que tenga dos valores para cada lado, los promedio, y ese sería el valor que viene a parar a la columna como distancia. Estas son distancias medidas. Aquí al final se calcula el perímetro, o sea, la longitud total medida, que ya vamos a ver para qué se utiliza. El tema es que para la distancia medida no tenemos un valor para comparar, pero sí podemos hacer las proyecciones. Y si vamos al tema, a ver, si vamos aquí, a esto ya inserto en el sistema de ejes coordenados, sabemos que las proyecciones, por ejemplo, la proyección sobre el eje X del lado AB es positiva. La proyección BC sobre el eje X es negativa, la proyección CD es negativa y la proyección DA es positiva. La suma de estas cuatro proyecciones me tiene que dar 0, porque salí de A, le sumé esta proyección, le sumé esta, le resté esta, le resté esta y le sumé esta. Salí de un punto, volví al mismo punto, la sumatoria me tiene que dar 0. O sea que yendo a la planilla, estas proyecciones, que se obtienen como, bueno, coseno del azimut
en este caso el azimut lo llamo phi, pero bueno, el coseno del azimut por la distancia me da la proyección sobre el eje X, que aquí lo llama la dirección norte. La suma, el azimut de ese mismo lado, de ese mismo lado, por la magnitud de la medida, me va a dar la proyección en el sentido este-oeste, o sea, sobre el eje horizontal. Esta es una notación muy usada en los textos. Nosotros utilizamos en topografía en nuestro país, utilizamos la notación X e Y, dirección norte y dirección este. Pero bueno, cuando haga todas las proyecciones, estos valores, que algunos son negativos y otros positivos, me tienen que dar ceros. Lo mismo pasa con el eje Y. Como vemos aquí, tenemos una diferencia en el eje X. En vez de llegar al mismo punto, llegamos a un punto que está distante respecto de en el sentido de ese eje, 5 centímetros del punto de inicio. Y este está distante 4 centímetros del punto de inicio. Esto significa que estos dos valores son los errores lineales de las proyecciones sobre el eje X y sobre el eje Y. ¿Qué tenemos que hacer con ese error? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver si está en tolerancia. De la misma forma que vimos con el caso de los valores angulares, por ejemplo, en este caso usamos para los valores angulares tolerancia angular, 30 segundos raíz de n nos dio 67 segundos. Como el error fue de 10 segundos, estamos en tolerancia, no lo había mencionado. Por eso corregimos, por eso compensamos. En el caso de los errores lineales, se hace lo siguiente. Se obtiene lo que se llama flecha de error. ¿Qué significa la flecha de error? Yo llegué, como vemos acá, salí del punto A, el inicio, que es este, y llegué al punto A, o creí llegar al punto A con la medición, con los datos de la medición. En el terreno yo visité el punto A, pero con los datos de la medición resulta que no estoy llegando al punto A. Estoy llegando a un punto que está respecto al eje X, 5 centímetros más arriba del punto A, y respecto del eje Y está 5 segundos más a la izquierda del punto A. O sea que no llegué exactamente al punto A. Me tendría que haber dado 0, 0 para que eso fuera cierto. En consecuencia lo tengo que comparar con la tolerancia, pero no puedo comparar con la tolerancia cada eje. No tiene sentido en topografía hacerlo. En algunas prácticas de geodesia, que es una ciencia más exacta, sí vale la pena comparar, hacer cierres respecto de los ejes. Pero en este caso no es necesario. En topografía lo que se dice es, calculo la flecha de error, es decir, la diferencia que hay entre la posición real y la posición a la que llegué. Y se calcula mediante esta fórmula. Aplicando el teorema de Pitágoras, digo que la flecha de error es la raíz cuadrada del error en el eje X al cuadrado más el error en el eje Y al cuadrado. Con lo cual en este caso es menos 0,05 al cuadrado más 0,04 al cuadrado, lo que me da una flecha de error aplicando la raíz cuadrada de 0,06 metros, es decir, 6 centímetros. Esa es la magnitud del error. Quiere decir que llegué a un punto que está a una distancia de 6 centímetros del punto al que debería haber llegado. Ese es el error que cometí. Luego tengo que compararlo con la tolerancia lineal adoptada. Que fíjense lo que dice aquí, en consonancia con la angular. ¿Por qué en consonancia con la angular? Porque tiene que ser una tolerancia de la misma característica. Es decir, yo no puedo comparar el error angular con una tolerancia topográfica, expeditiva, digamos, y el error lineal con una tolerancia geodésica. Y tiene que ser
el mismo tipo de tolerancia. Por ejemplo, se habla en las mediciones de polígonos de condiciones favorables y condiciones desfavorables. Por ejemplo, una condición favorable es haber podido medir un polígono con poca pendiente, donde se pudo hacer estación con un terreno que podía hacer estación con facilidad, no un terreno rocoso o un terreno demasiado, un mallín, un terreno demasiado de poco sustento para el trípode. Es decir, esa es una condición favorable, por ejemplo. En terreno despejado, no se puede hacer estación sin problemas, con una superficie más o menos llana. Y un caso de medición desfavorable sería donde estamos en una zona de rocas, donde hacer estación es bastante complicado, o estamos en un mallín para hacer estación, que al teórico al cabo de unos segundos se va hundiendo, o en una zona de mucho viento, etc. O muchos cambios de temperatura que generan una salida de estación del aparato que está permanentemente compensando. Ese tipo son dos extremos de tolerancia. Bueno, si tomé la tolerancia a condiciones favorables para la medición angular, tengo que tomar la misma tolerancia, o sea, el mismo tipo de tolerancia en condiciones favorables para la medición lineal. Un ejemplo de fórmula de tolerancia es un valor constante K, que en este caso es 0,020, por la raíz cuadrada de 0,013, otra constante, multiplicado por la longitud total, o sea, el perímetro, que es ese valor que yo le dije hace un rato, que lo tomaba en la sumatoria total de la distancia, porque me iba a servir para más adelante, y otra tercera constante multiplicada por el perímetro al cuadrado, decía la raíz cuadrada de todo esto. Cuando aplico esa distancia total que teníamos, ese perímetro me da una tolerancia de 0,18 metros. O sea, puedo errarle en 18 centímetros. En este caso, el error lineal, o sea, la flecha de error que debo comparar con la tolerancia, me dice que estoy en tolerancia. Porque la flecha de error es menor que la tolerancia. Los 6 centímetros son menores que los 18 que me como tolerancia. Si no hubiera sucedido esto, tendría que volver a medir las distancias y hacerlo de la misma forma que comenté antes. Estimar el operador, en qué lugar se pudo haber medido con más dificultad, y en base a eso ir y repetir la medida en ese sector. Por ejemplo, un dato para tener en cuenta es, si estoy midiendo con un distanciómetro, muchas veces, si atravieso cursos de agua, puede darse que necesite o que haya tenido un posible error. Bueno, con esto terminamos por hoy. Ya empieza el horario de la siguiente clase, así que continuamos el próximo miércoles y vamos a aplicar todo esto a un caso concreto y vamos a ir calculando cada uno de los datos. Así que nos vemos en la próxima. Bueno, profe, nos vemos.